no es imponer una cultura o una tradición religiosa, sino que es tratar de seguir al pie de la letra lo mejor que podamos el diseño de Dios, quien también se ha comprometido y ha prometido a llevarnos por ese camino. Y después de unos 3 años de ver un montón de temas, hemos iniciado este proceso de repaso, que la gracia era poner este dibujito y decir saquen una hoja, pero ya llevamos como 6 encuentros de repaso y creo que vamos a seguir algunos más, así que quedó un poco aburrido, pero quedó. ¿Hay un celu? Queremos escuchar la respuesta que dice. Muy bien. Bueno, muy bien. El domingo pasado vamos a hacer una recapitulación porque quiero hacer un énfasis en el por qué o el para qué. Fue un capítulo, un repaso complejo, duro, porque hablamos de temas desagradables, como puede ser el pecado y sus consecuencias. Y básicamente explicamos que todo este conjunto de enseñanzas tenía el objetivo de ser medidas disuasivas, que nosotros sepamos que el pecado paga mal y que mejor no ir por ahí porque duele. También explicamos cómo esas enseñanzas de la antigüedad tenían una vigencia total en la actualidad, aunque en su implementación muchas cosas seguían siendo reales y otras nos quedábamos con la metáfora. Y también aprovechamos para aprender algo acerca de cómo Dios sigue un debido proceso a la hora de emitir un juicio acerca de nuestras conductas, y eso nos da una garantía, ¿sí? La garantía que los abogados, los jueces llaman la seguridad jurídica. ¿Está bien, doctora? ¿Sí? ¿Estoy bien? Si vos cualquier cosa me haces así, yo ya sé que... La seguridad jurídica es decir que somos todos iguales ante la ley de Dios y que esa ley no cambia con el paso del tiempo, no es una moda, sino que permanece firme. También obviamente tuvimos que mencionar solemnemente esta verdad bíblica de que hay una sentencia de condena de muerte establecida para aquellos que no han acudido ¿a quién? Al medio de salvación, al medio de perdón que Dios ofrece, ¿sí? Entonces una realidad que también tenemos que decirlo. Y la pregunta es, ¿para qué sirve todo esto, no? ¿Para qué dale que te dale con la pena, con el látigo, con el azote, con el pecado? ¿Para qué decimos todo esto? Bueno, tal vez algunos puedan pensar que es para generar miedo, es por el morbo a pensar en eso, es para alimentar la culpa. Otros pensarán que insistimos con esto para, viste, tipo autoflagelación, miserable de mí, y golpearnos el pecho, golpearnos la espalda. Tal vez algunos podrán pensar que estamos como el síndrome de Estocolmo. ¿Vieron cómo funcionaba eso? Que el cautivo, el secuestrado, se termina enamorando del secuestrador. Algo así. No es nada de eso, ni tampoco es una especie de ingeniería social para dominar a las masas. Puede ser que otras religiones u otras congregaciones usen el tema del pecado, de la consecuencia del pecado, de la condena del pecado, como una forma de dominación o de generar miedo, morbo o culpa, pero no es nuestro caso, y tampoco es lo que se desprende de la palabra de Dios. Entonces estuve pensando cómo ilustrar este tema y cómo pensar juntos o cómo entender nosotros la importancia de estos temas, pero que no es lo único de lo cual habla la Biblia y no es de lo único de lo que vamos a hablar hoy. Entonces encontré una publicidad de los 80, ¿sí? ¿Quién nació después de 1983? Que levante la mano. Después de 1983. Levanten con confianza. Muy bien. Bueno, imagínense, ustedes no habían nacido y yo miraba estas publicidades en la tele. Flamante televisor a color teníamos en casa y
esta es la publicidad que yo miraba. No se concentren en la calidad del audio. Pará. Este me spoilea todo. No se concentren en la calidad de audio, que es horrible, ni en la calidad de la imagen, que da dolor de panza, ¿sí? Pero tienen que meterse ahí, ¿sí? Tienen que meterse en el mensaje que hay detrás. Escuchen la música, compenétrense con los personajes. Esto es importante para que sirva la ilustración, ¿ok? No es para entretenernos, es para captar una enseñanza de ahí. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos todos listos? Allá el salón VIP, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Muy bien. Ahora sí, ingeniero. Deme un paquete de papas fritas saladas, pero secas. Bien secas. Sí. Vamos, alimente esa sed hasta hacerla insoportable. Y entonces, mátela con Ting. Otra más para el camino. Ting para la peor sed. Tremendo. ¿No? ¿No te acordás de eso? Me imagino que veías ahí la papa frita seca pegada en el paladar y el ruido de la gaseosa y te querías tomar una Ting, ¿sí? La Ting era la versión previa a la Sprite, ¿sí? Entonces, como tres tiempos en la historia esta contada aquí, que nos va a servir para metáfora, ¿no? Un pasado revivido o experimentado a fondo. El hombre ya tenía, ¿no? Pero dijo, voy a hacer algo para tener toda la sed posible, ¿sí? Y el pobre guaso ahí del bar estaba así, ¿no? Y él también tenía sed de ver al vaquero comiendo. Entonces, a veces necesitamos hablar de lo que es el pasado sin Cristo, de lo que es el pecado, de lo que es la aridez, la sequedad de la vida nuestra sin Cristo, y de esa aridez, bien digo, que el pecado genera. A veces rememorando acciones propias, a veces a través del testimonio de una acción de otro, pero es importante ese momento. ¿Por qué? Porque profundizar en eso, ¿qué nos permite? Después, hablar de la solución, hablar de la salvación, describirla, demostrarla, experimentarla y, ¿por qué no?, que otros que están siendo testigos de eso también la deseen. Para luego de todo eso, también, ¿qué? Saber que hubo un antes y un después, hubo un hito en la vida de una persona que fue cuando experimentó la salvación, pero después de eso viene el hecho de que se da cuenta, como el vaquero, ¿viste? Se lo tomó y dijo, sí, esto era lo que yo necesitaba. Y no solo que la disfruté el momento, sino que me pido otra, ¿para qué? Para el camino. Porque la reconciliación con Dios, lo que nosotros llamamos la salvación, tiene un hito, hay un momento, hay un antes y un después. Pero luego, ¿qué viene? El camino, el proceso de seguir cerca de Dios, con Dios, y es un proceso que dura toda la vida. Así que acerca del pasado y de la solución, algo hablamos el domingo pasado, y explicamos cómo esa acta de los decretos, ¿recuerdan? Tu sentencia,
el documento donde está registrado por parte de Dios todos y cada uno de tus pecados y yo de los míos, fueron clavadas en la cruz, fueron asumidas, tomadas, autoimputadas por Cristo en la cruz, y Él nos regala, nos ofrece su justicia a cambio. Así que luego de haber hablado de los azotes, de las penas capitales y de todo eso, hoy nos toca hablar un poquito más acerca de la salvación, ¿no es cierto? Bueno, hay 3 palabras en la Biblia, en hebreo, que se traducen como salvación algunas veces, pero tienen 3 matices diferentes. Una de ellas es la acción de escapar, ponerse en escapatoria, una situación de vida o muerte, pero puedo escapar. O es Dios quien me libra de eso, me pone en escapatoria. Entonces me subí a la terraza y me libré del tsunami, ¿sí? Eso no significa que un mosquito arriba de la terraza me pique, me dé dengue y me muera el otro día, ¿sí? Entonces, pero en ese momento se produjo la escapatoria. Y Dios, indudablemente, muchas veces, y a muchas personas, aún aquellos que le dan la espalda, que no le piden, que no buscan a Dios, experimentan esta forma de salvación. Es decir, Dios muchas veces pone en escapatoria a personas que pueden, entre comillas, ser salvadas por Dios de situaciones particulares, ¿sí? La otra palabra, un poco diferente, pero apunta a lo mismo, es eso, es zafar de una situación, de algo que me podría haber sucedido, pero no me sucedió y resulté ileso. Y nuevamente la bondad de Dios permite que muchas veces nosotros, e insisto, incluso personas que no buscan a Dios, experimenten estas formas de salvación. Entonces, Dios es bueno, es paciente, es misericordioso, y muchas veces acciona brindando escapatoria o permitiendo que alguien resulte ileso, aunque sea una persona que camine indiferente de él, de espaldas a él. Pero hay una tercera palabra que se refiere a la salvación y que es esta. Es el blindaje completo y absoluto para que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, yo me encuentre totalmente a salvo de ¿qué? De cualquier forma de destrucción, ¿sí? Entonces, a partir de esta palabra se elabora en el Nuevo Testamento el concepto de la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. Es decir, que uniendo estos dos conceptos podemos decir que la salvación en Cristo es el blindaje necesario para soportar ¿qué cosa? La destrucción. ¿Qué destrucción? La de la pena de muerte que me corresponde a mí por ley. ¿Se entiende? Entonces, como que tendría gusto a poco que yo me conforme con que Dios me ayude de vez en cuando necesito algo, que me ponga en escapatoria o que resulte ileso de situaciones difíciles de la vida. Si yo me conformo con esas formas de salvación, bueno, pero me estará faltando ¿qué? El tercer aspecto, que es el blindaje completo para soportar la destrucción, ¿sí? Entonces, a veces uno escucha testimonios de personas, hablas con gente, y ellas pueden dar testimonio de que indudablemente Dios los ha ayudado en diferentes momentos de su vida. Y ya está, con eso se conforman, ¿no? Y si necesitan muchas veces que Dios les ayude, muchas veces acuden a Él. Y a veces Dios en su paciencia otorga estas formas parciales y transitorias de salvación. Sin embargo, son personas que no terminan de ir a Dios y de recurrir a Dios para obtener esto, que es lo que Él nos quiere realmente ofrecer. Entonces,
se dan cuenta que no es lo mismo tener esto que no tenerlo. ¿Sí? No es lo mismo tener esto que no tenerlo. A veces vos le preguntás a alguien, ¿cómo está tu relación con Dios? Bien, me va bien, estoy tranquilo, estoy tranquila. Cuando necesito algo le pido, Él me ayuda. ¿Está bien? Está bien, pero no es lo mismo que tener esto. Entonces, la pregunta sería, haciendo ya una analogía con nuestro videíto, si has llegado hasta aquí, llegaste hasta esa instancia, hasta ese hito en tu vida, donde sin importar lo árido que haya sido tu camino hasta acá, Tuki, te bebiste, te tomaste, adquiriste, incorporaste el mayor y mejor regalo que Dios te quiere dar, que es la salvación, esto es, el blindaje completo para soportar la destrucción. ¿Lo tenés o no lo tenés? ¿Hay opciones intermedias? No. ¿Sí? No. Entonces espero que puedas hacer una autoevaluación y ante la duda, ¿qué vas a hacer? Siempre tomar el team, ¿no? Claro. Ante la duda, estás a tiempo de ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, yo quiero esa salvación. No me quiero conformar con sentirme bien, no me quiero conformar con ir a la iglesia y pasar un buen momento, no me quiero conformar con que me ayudes en las vicisitudes de mi vida. Quisiera todo eso, pero más todavía quisiera ese blindaje para soportar la destrucción, que es un blindaje que solo Cristo me puede dar porque Él lo ganó en la cruz por mí y para mí. ¿Está? Así que al final de esta presentación vamos a tener un tiempo para que si no sabes, si no estás seguro o no estás segura, puedas tener tu minuto para experimentar esto en una conversación personal y directa con Dios. Pero si avanzamos un poquito en la cronología, recordamos que esa salvación que Él nos da, que tiene un hito, donde hay un antes y un después, pero luego viene todo el resto del camino, ¿no? Donde necesitamos la misma salvación, el mismo blindaje, esa misma conexión con Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿para qué hablamos de todo esto? Vamos a mencionar algunas cosas. Lo primero que podemos decir es que hablamos de la salvación para que vos, querido, querida, te sientas confiado o confiada y seguro o segura, ¿dónde? En la batalla. ¿En qué batalla? En la de todos los días. Porque hay un sistema, una ingeniería social que va a procurar sistemáticamente apuntarte a la cabeza y al corazón. ¿Para qué? Para meterte cualquier flecha envenenada y que te gane la duda, te gane la inseguridad y te gane la desconfianza acerca de si ese blindaje será lo suficientemente fuerte como para soportar lo que yo estoy pasando. Y entonces, antes de que se nos ocurra hacer alianzas con otros, Dios nos dice, ponete ahí y recordá que tu salvación es tu escudo, es tu yelmo, es tu casco para enfrentar la batalla cultural, ideológica y espiritual a la cual estamos todos los días expuestos, ¿sí? Pero también es para que experimentemos un estado de ánimo acorde, un estado de ánimo acorde. No es mi tema, ¿viste? No quiero hablar porque meto la pata seguro, pero una cosa es una emoción transitoria y otra cosa es cuando vos ya tenés un estado de ánimo, una onda que permanentemente es la misma. Perdonen aquí los expertos de la materia. Pero Dios nos manda a pensar en esa salvación tan grande, en esa cruz del Calvario, en esa acta de los decretos clavados allí,
no para alimentar un morbo, ni una autoflagelación, ni una culpa, ni un miedo, sino al contrario, es alegrarnos en la salvación, hablar de lo que fue ese día, gozarnos en lo que Dios hizo por nosotros y publicarlo. ¿Tenés algo bueno para contar? ¿Hablarías si te pasó algo bueno? Bueno, esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Así que, querido, querida, habla de esto y que esto genere en nosotros un estado de ánimo estable, constante, a pesar de que estemos en el medio de la tormenta, ¿sí? Te puede estar dando vuelta como un 8, pero aún así estar estabilizado y regulado en mis emociones más profundas, porque estoy disfrutando o experimentando ese blindaje que Dios nos da. También tenemos que estudiar de todo esto, ¿para qué? Para vivir responsablemente. No fue gratis el regalo de la salvación. Entonces, tenemos que vivir una vida acorde a lo que costó ese regalo. ¿Se acuerdan la película del soldado Ryan? La frase final, mortal, ¿no? ¿Cuántos soldados murieron para rescatarlo a él? Y hasta el último que murió ahí fue el capitán, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice el capitán? Viví una vida que sea digna del precio que hubo que pagar para que vos puedas salir de acá, ¿no? Y termina la película donde el soldado Ryan ya es un hombre mayor y le va a hablar ahí a la tumba y le dice, espero haber sido digno de esta ofrenda que hicieron ustedes por mí, ¿no? Es tremendo eso. Entonces, cuánto más vivir vidas dignas, responsables de la salvación que costó lo que costó. El mero hecho de pensar y de recordar eso nos tiene que movilizar a vivir vidas ordenadas en santidad. ¿Se dan cuenta que ni tenemos que pensar en los azotes? Solamente recordemos lo que costó. Bueno, como dijimos, estamos en un repaso y estos temas los desarrollamos cuando hablamos de la salvación. Hubo otro domingo donde hablamos de la confianza, que tiene bastante que ver con esto, y explicamos algo acerca de la palabra confianza, porque el énfasis está puesto en lo que sería la fidelidad, la verdad, la inmutabilidad, la fe. Son todos conceptos sinónimos. ¿Recuerdan? Hablamos bastante de esto porque intentamos enfatizar en la explicación que la fe, tal como surge de la palabra de Dios, no es un sentimiento, no es un pensamiento positivo, no es una actitud mía hacia la vida que nace de mí, onda Palito Ortega, que tengo fe que todo va a cambiar, sino que la fe es la fidelidad de Dios, que no cambia, en quien no hay ni sombra de variación, y esa fidelidad de Dios, esa verdad de Dios, ese Dios que es inmutable, se transforma en, impacta, mejor dicho, en mi vida, y yo vivo acorde a lo que Él es. Y el ejemplo que habíamos puesto era este, ¿se acuerdan? Entonces, el niño, en este caso, que no tiene control de nada, no tiene fe, no genera un pensamiento positivo, él solamente estaría expresando en su cuerpo, en su cara, en su lenguaje corporal, en sus sentimientos, ponele en sus pensamientos, si lo tuviera, estaría manifestando ¿qué cosa? A la fuente, ¿entendés? El que es fiel, verdadero, es la fuente, el origen, el autor, el maestro, en este caso, no sé, ponele el papá, ¿no? Que lo está teniendo ahí. Entonces, él solamente es alguien que se educó en eso. Claro, el papá lo tiró 2 o 3 veces y él ya aprendió que el papá no cambia, que lo agarra siempre, que es fiel, que es verdadero.
Él ya fue educado en eso y entonces ahora cada vez que lo tiran, ¿qué hace? Lo pasa bien, tiene confianza, ¿sí? Pero insisto, no es algo que se genere en él, se genera en el que lo lanza. Él solamente se educó, se entrenó en eso y lo expresa, lo manifiesta, en este caso riéndose y disfrutando el momento. Entonces, nosotros también tenemos una fuente, un autor, un origen de la fidelidad que es Dios, y nosotros ¿qué deberíamos hacer? Expresar en nuestra forma de hablar, de pensar, en nuestra cara, se tendría que notar que nosotros estamos confiando, estamos bien, porque Dios no cambia. ¿Te das cuenta que si yo experimento, no sé, ansiedad, angustia, temor y un montón de otras cosas, no es que no tengo fe, sino que no estaría expresando lo que Dios es. Y hay un problema, o estoy desconectado de Dios, o soy un mal aprendido, ¿viste? Como se dice, lo mita ahí. Este es un maleducado, y la madre dice, no, es mal aprendido, yo le enseño bien, pero no aprende. Entonces, tenemos que expresar eso, ¿sí? Bueno, hablamos bastante de la confianza, por ejemplo, confiar en su provisión, cómo actuamos en el tiempo de la aflicción y de la necesidad, cómo desarrollamos dependencia, cómo nos relacionamos con su palabra. Hablamos bastante de esto. En ese estudio hablamos sobre el ayuno, que es una práctica que aparece en la Biblia, no aparece como un mandamiento, o sea, estás obligado a ayunar, pero sí, indudablemente, muchas personas en el registro bíblico ayunaron y es una experiencia interesante, sobre todo para poder expresar esto, ¿ves? Cuando la aflicción del momento o el ejercicio de un acto de entrega y dependencia de Dios nos mueve a hacerlo, lo podemos hacer. Entonces, el ayuno no es para que Dios me dé algo o para que suceda tal cosa, no es una transacción con Dios, decir Dios, yo ayuno para que vos hagas esto por mí, sino que porque Dios está conmigo, porque estoy confiando en Él, pero estoy centrado en algo, puedo realizar o desarrollar un acto de ayuno. También la confianza implica que nosotros dependamos de Dios, de su provisión, y es interesante cómo en el Antiguo Testamento, en el ámbito agropecuario, Dios había establecido que algunos cultivos no se podían mezclar, algunas combinaciones de semillas no se podían hacer, y explicamos en esa ocasión que ese tipo de instrucciones tenían un objetivo de fondo, que era que el pueblo de Dios dependa ¿de quién? De la provisión de Dios y no de su propia capacidad de generar recursos y de generar mejoras, en ese caso en la agricultura. No tiene nada de malo en sí, pero el problema es cuando yo gestiono cosas, gestiono, hago, busco, le meto acá, y al final, si miro en el fondo, no hay una confianza, una dependencia a la provisión de Dios, sino ¿en qué? En mi propia capacidad de generar recursos o posibilidades, ¿no? Entonces, ahí planteamos esto, en ese estudio de las mezclas, de recordar quién es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Evitar los mecanismos que alimentan mi autonomía en independencia de Dios. Y siempre priorizar la sabiduría de lo alto antes que la extraña. Hoy por hoy, no sé, hoy estuve viendo un video en YouTube y como dejé de pagar, cada 3 minutos me entra una propaganda en YouTube. ¿Sí? Todas son estrategias ¿para qué? Para ganar plata, todas, ¿sí? Ganar plata, ganar plata, ganar plata. ¿Está bien? Bueno, no sé, porque no entré a ver, pero el bombardeo constante de poder recurrir a cualquier tipo de cosas para ganar más, ¿sí? ¿Está mal ganar más? No necesariamente, pero sí cuando eso hace que mi corazón se desvíe y yo
dependa más de eso que de Dios, o esté dispuesto por ahí a bajar la calidad de mis estándares para ganar un poco más, ¿sí? Entonces ahí es donde se nota cuánto confío yo en Dios para mi provisión y cuánto no, ¿sí? Por último, en este repaso de hoy, le dedicamos un par de domingos a hablar de un tema que lo titulamos Reyes y peones. Algunos conceptos importantes para que los tengan aquí planteados y puedan profundizar si así lo desean. Lo primero que es importante para un hijo o una hija de Dios es que podamos definir quién es el único y verdadero Rey, ¿sí? Nosotros entendemos por la autoridad de la palabra de Dios que el único Dios vivo y verdadero que ejecuta su soberana voluntad se nos ha manifestado y se ha dado a conocer en Jesucristo, ¿sí? No reconocemos otra autoridad de gobierno real, ¿no? Otro rey sobre nosotros que no sea Cristo Jesús. Aquí en ese estudio, y hoy lo menciono, hablamos un poquito de la teología, de la cristología, cómo se construye esto que Dios, el Padre, Jesucristo, hay así como una idea tradicional, muchas veces impulsada también por las expresiones artísticas, donde dos tronos, el Hijo, el Padre, cuántos tronos hay, cuántos reyes hay, ¿no? Es un lío. En realidad es bastante sencillo y esa imagen tiene que ver con lo que vamos a decir ahora, ¿no? Hay un rayo láser que sale, ¿sí? ¿Vos qué estás viendo? El rayo. ¿Ves la fuente? No, ¿sí? Entonces, metafóricamente diríamos que hay una fuente de todos los megatones de no sé cuánto, inaccesible para nosotros, pero que de ahí se desprende ¿qué cosa? Un haz de luz, que es lo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando queremos entender bíblicamente a qué se refiere con la palabra Padre o con la palabra Hijo, o Dios el Padre y el Hijo, cuando hace referencia a la Biblia a Dios el Padre, está hablando de eso, a la fuente, a la suma total de los atributos de Dios, al origen de todo el poder y toda la autoridad, aquel que es el dador de toda dádiva y que para nosotros es invisible, inaccesible, incorpóreo, ¿sí? ¿Y el Hijo quién es? Es Dios, pero en su aspecto, en su faceta, ¿qué? Visible. La fuente no es distinta al rayo, solamente que uno es inaccesible para nosotros y el otro nos ha sido cercano, nos ha sido manifiesto. Entonces, cuando hablamos de Dios el Hijo, hablamos que Él es la manifestación de todos los atributos de Dios, es el ejecutor, el sustentador, es visible, es corpóreo, es quien cumple la palabra dada por el Padre. Y ese Hijo, en un momento de la historia del universo, ¿qué hizo? Se hizo todavía más cercano a nosotros y habitó entre nosotros, ¿sí? ¿Es otro distinto? No. Es el mismo haz de luz, vamos a decir, siempre conectado a la fuente, pero una luz a una intensidad disminuida al punto tal de que pudo habitar entre nosotros, ¿sí? Entonces, conceptualmente, así entendemos lo que es Dios, Dios el Padre y Dios el Hijo. Bien, otra forma en que explicamos ese día este concepto un poco abstracto, pero que queremos tratar de entenderlo, es a partir de la metáfora del jefe encubierto. ¿Alguno vio algún reality de estos que suele haber? Sí, me dicen allá, otros ni idea. Bueno, ¿qué es el jefe encubierto? El tipo que es el dueño, ponele,
Ahora, el dueño de Coca-Cola, ponele. ¿Vos lo conocés? ¿A don Coca-Cola? No, ¿no? Vive, no sabemos dónde, en una mansión, no sé dónde, en un 10º piso de un edificio no sé dónde, y él es el dueño de todo. ¿Tenés acceso a él? No, pero él es la fuente, él es el dueño, es la autoridad. ¿Él qué hace? Por ejemplo, dicta sus leyes. Dice, bueno, yo quiero que en todas mis sucursales el cartel de entrada sea así, los cajones sean colorados, las botellas tengan esta formita, y escribe todo. Incluso puede escribir y decir, yo quiero que el empleado que barre la vereda de mis fábricas use mameluco, use un zapato así y use una gorrita que diga Coca-Cola y que trabaje de 8 a 12 y 16 a 20. Y él escribe todo eso. ¿Por qué? Porque él es el dueño, él es la autoridad, él es la fuente. ¿Sí? Ahora un día ese don Coca-Cola, ¿qué hace? Se toma un avión, deja su penthouse, que está no sé dónde, y viene a trabajar de barrendero de Coca-Cola a Formosa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tiene que hacer él? Se tiene que subordinar, se tiene que someter a ¿qué cosa? Al reglamento. ¿Sí? Pero es el dueño. Sí, pero ahora vino como empleado raso. ¿Sí? Entonces vos lo ves en la vereda ahí de la 9 de julio, barriendo, con la pilcha que se tiene que poner, con el zapato que tiene que usar, con el gorrito que le obligaron a ponerse y trabajando de tal hora a tal hora. ¿Es otro? Es el mismo. Claro, vos lo ves a ese y decís, este es un pichi, el jefe está en otro lado, pero en realidad es el mismo. ¿Sí? Esa es una forma que por lo menos para mí ha sido más fácil de entender cómo es el rol o la dinámica donde el padre, la fuente a quien nadie vio jamás, en un momento se presenta como el hijo y es un hijo que se subordina a la voluntad del padre. No son dos, sino es uno. ¿Está? Muy bien. Terminamos la sección de teología, cristología, árida, pero interesante. Y la otra pregunta que nos hicimos es ¿por qué tenemos que hablar de un rey? La verdad que la figura del rey en las organizaciones humanas deja un gusto amargo, ¿no? Porque las monarquías normalmente se han transformado en monarquías absolutas y despóticas, ¿no? Es muy difícil encontrar en la historia de la humanidad un rey digno de imitar o de admirar. Sin embargo, la figura en sí es muy significativa porque Dios es un monarca absoluto. Él no comparte su autoridad con nadie, es soberano en todas sus decisiones y su gobierno es perfecto. ¿Sí? Es una verdad que no la vamos a argumentar, no la vamos a defender, ni tampoco la vamos a discutir porque es lo que nosotros creemos como axioma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así como Dios se da a conocer en su palabra. Entonces, así como hemos aprendido de la salvación y demás, tenemos que aprender cómo se presenta Dios. Y cuando hablamos de esta figura real de Dios como un rey, hablamos de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Algunos los tengo cansados con este dibujito. Porque nos permite entender la palabra gloria, ¿sí? ¿Recuerdan qué es la gloria de Dios? Claro, si vos la gloria de Dios, bueno, te imaginás alguna pintura, algún artista, luz, la aureola, el brillo. En realidad es algo mucho más concreto. La gloria de Dios es el peso específico que tiene Dios, ¿sí? Y cuando vos tenés algo que tiene un peso muy importante, las otras cosas que son más livianas, ¿qué pasa? Quedan afectadas por el más pesado, ¿sí? Entonces, como el sistema solar, ¿quién es el más pesado del sistema solar? El Sol. Y entonces todos los otros, ¿qué hacen? Tienen que orbitar alrededor de la gloria del Sol. ¿Está?
Entonces, la gloria de Dios es el peso de Dios, que es un peso inmenso, inconmensurable. Y Dios pretende que el resto de los seres vivos y no vivos giren alrededor de ¿quién? De su gloria, porque aparte es algo que Él no comparte con nadie, ¿sí? Ahora, si vos sos, no sé, la luna, y vos decís, el sol, no, yo voy a hacer la mía. Yo voy a armar mi propia órbita y me voy a ir donde quiero. Quiero conocer otras galaxias. Bueno, andá, te vas a hacer pomada, ¿no? Dios no comparte esa gloria, ese peso específico con nadie. Entonces, por eso el rey, por eso esa figura. Paréntesis, esto ha sido manipulado, bastardeado obscenamente en la historia de la humanidad por muchas personas que dijeron, bueno, Dios es el rey, yo soy el rey, todos alrededor mío girando, ¿no? Y fue un desastre eso, ¿no? Pero no es ese nuestro tema. Nosotros queremos insistir en que un hijo, una hija de Dios, reconoce a Cristo como el Salvador y reconoce a Dios como su Rey, que tiene una gloria tal que todo, incluyendo mi propia vida, tiene que orbitar alrededor de Él como el peso pesado, ¿sí? Muy bien. En esa ocasión aprendimos también que en la Biblia hay un concepto que podríamos llamar autoridad delegada. Es decir, que Dios también organiza u ordena a su pueblo, a los suyos, y designa reyes con minúscula, ¿viste? Es decir, gente que pueda, conforme a la autoridad que Dios le delega, también ocupar roles y funciones dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Es como cuando vos eras chico y te mandaba a hacer un mandado, ¿no? Andá y pedirle fiado al almacenero. Y si te dice algo, decirle que yo te mandé. Ya está, ¿no? Batate, decirle que yo te mande. Entonces vos ibas con ¿qué? Con una autoridad delegada, ¿no? Y ibas ahí y hacías lo que te decían porque alguien con mayor autoridad te mandó. Entonces nosotros vemos que la organización de Dios para su pueblo, para los que son suyos, hay también una estructura de autoridad delegada que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, decimos que es el rey, Dios, la autoridad máxima, quien participa de su jugada, de sus movimientos, mediante una ficha que lo representa. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? ¿Cuál es la estructura que nosotros vemos en la palabra de Dios? La estructura más básica y más simple que nosotros podemos entender en la palabra de Dios es que la autoridad delegada pasa primero y principalmente por el varón. ¿Sí? Por el varón. Y que ese varón, ese hombre de Dios, ¿sí? Va a tener que moverse como una ficha en el tablero de Dios, acorde a ¿qué? Acorde a los movimientos que Dios le indique que haga. ¿Está? No es el poder absoluto, la suma de los tres poderes, tomá, vos sos varón, hacé lo que quiera. No, al contrario, ¿sí? Pero esta es la estructura que vemos. Entonces, la mujer debería reportar a esa autoridad y los hijos también deberían reportar a esa autoridad, ¿sí? De esto podemos hablar 50 horas, pero es el titular. Esto es totalmente contracultural, ¿estamos de acuerdo, no? Estoy diciendo algo que rompe bastante los esquemas. Pero tengo que ser honesto con lo que entiendo que la palabra de Dios dice. Y a medida que terminemos de desglosar esto, en los próximos minutos, espero que se asienten más las ideas de ese torbellino
de pensamientos que seguramente generó en muchos de ustedes. Entonces, dicho esto, lo que hicimos después en el quinto punto fue ver cuál es la conducta prevista para los reyes con minúscula, es decir, quien recibió la autoridad delegada, varones principalmente, ¿sí? ¿Cuál es la conducta prevista y cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Sí? En esa ocasión estudiamos algunas cosas que como varón tenés que hacer y otras que no tenés que hacer, ¿sí? Las voy a mencionar porque si quieren después se la estudian aparte. Esta es la más larga, que quiero que la lean y que me digan ustedes, léanlo tranquilo, les doy un minuto. ¿Cuál es la instrucción que Dios da acá para el varón rey? ¿Listo? ¿Quién se anima? Varias. Bueno, a ver, resumí la que te parece que es la principal de la cual se... Bueno, eso diría que es como una consecuencia. El temer a Dios es algo que va a surgir, pero hay una instrucción concreta. Instruye. Copia. Sonia, ¿qué dijiste? Copiar, ¿sí? ¿Lo leen? Ahí vemos la siguiente. Cristian, por favor. Tenía que escribir para él una copia de la ley, de las instrucciones de Dios, ¿sí? Del original, a mano. ¿Y qué tenía que hacer? Tenerla consigo y leerla todos los días. ¿Y qué más? Hacer lo que dice ahí. Y no podía apartarse de esas instrucciones ni a diestra ni a siniestra, para que tenga temor, para alargar sus días y demás, ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante. Dios, soy varón, ok. Autoridad delegada, ok. Soy como el rey, me gusta. Tengo que copiar a mano la palabra de Dios, leerla todos los días y no apartarme ni a derecha ni a izquierda. Hubiera preferido ser mujer. ¿Está? Hay mucho para hablar, pero no puedo. Y tres cosas que el rey no podía hacer, ¿sí? Fíjate, él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto. ¿Qué era el caballo en esa época? El tanque de guerra ahora, ¿sí? Un avión, un F-16, o no sé, o algún otro. ¿Y qué era Egipto? Era la Meca, el lugar donde estaba el poder, estaba la plata y demás, pero había sido el lugar de esclavitud de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué no puede hacer un rey con minúscula, autoridad delegada por Dios? No puede tomar ni incorporar lugares, personas ni recursos que ya no son dignos de él. Y también tiene que cuidar que su familia tampoco vaya ahí. ¿Sí? La fuente de poder ya no es del mundo, no es de los hombres, nos fortalecemos en Dios. ¿Está? Interesante, ¿no? Ya varios nos vamos quedando con las ganas de que le pasen la autoridad delegada a otro. Segunda instrucción para reyes.
no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Por lo tanto, fidelidad antes, durante y después de la elección de tu compañera. ¿Sí? ¿Y qué más? Algo clave. La influencia femenina en el corazón del varón está bíblicamente planteada como un fenómeno poderosísimo. Poderosísimo. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Así que si volvés esquemáticamente a ese esquema de la autoridad legada, el varón, ya vas viendo que la responsabilidad de las instrucciones son muy importantes, pero vos, querida mujer, si sos soltera, tenés que ya empezar a pensar qué tipo de hombre vas a elegir como tu compañero. ¿Sí? Vos tenés que elegir a uno que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de la autoridad delegada que Dios le da, y que ese hombre sea un hombre de Dios, un rey que ejerce dignamente la autoridad que Dios le dio. Ese es el que tenés que elegir. A los otros cachivaches, ¿está? Puede ser el más lindo, pero que pase de largo. Ese es el que vos tenés que elegir. ¿Sí? Mujeres madres, tenés que instruir, educar a tus hijas para que elijan bien. Tenés que instruir, educar a tus hijos para que sean reyes para Dios, que se hagan cargo de la responsabilidad que Dios les dio, que cuiden a la familia, como lo vimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que hay trabajo para todos? Hay trabajo para todos. Este es el esquema, es la organización social que Dios pautó y estableció con autoridades y con roles, con roles. No hablamos ni siquiera de la palabra importancia, de nada de eso, porque ya sabemos que no pasa por ahí. La última, no hagas, no, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Querés ganar mucha plata? Ganá toda la plata que puedas, pero no la acumules para vos. ¿Tenés la posibilidad de ganar el doble de lo que ganás hoy? Dale, pero no la acumules para vos. Hablamos en algún momento del pan para comer y las semillas para esparcir, ¿se acuerdan? ¿Algunos? Los que no, bueno, quedará. Y esta me encantó esta frase. El dinero, si no lo matás, te mata. ¿Sí? Esta creo que es de unos empresarios, ¿cómo se llama? Pimpollo. ¿Sí? Bueno, negocios de pollos, ¿sí? Ellos ahí, un testimonio muy lindo, pero me voy por la rama, perdón. Bueno, y por último, para terminar, hablamos también de esto que parece una especie de contradicción. Acá hay algo que está mal, ¿no es cierto? Hay algo que está mal. O es una persona que se ha denigrado en su comportamiento, o es alguien que le han hecho creer que teniendo ciertas concesiones o dándose ciertos permisos puede aspirar a más, ¿sí? Entonces, en ambos casos parece como que hay una jugada turbia y efectivamente, como ya lo dijimos hoy, este mundo, este sistema mundo ofrece oportunidades para que nos confundamos, bajemos el control de calidad, querramos tomar atajos o no cuidemos la calidad de las cosas como tienen que ser. En esa oportunidad hablamos un poco de la idolatría, que lo vamos a dejar para la próxima porque es un tema interesante que conviene dedicarle el tiempo necesario. Vamos a avanzar casi hasta el final porque nos estamos despidiendo. Hay un antes, después, no, ahí, gracias. Y vamos a recordar con estas imágenes lo que hemos hablado, queridos. ¿Te tomaste latín? ¿Podés recordar
el momento, el día, la época de tu vida en la cual la sed, la aridez, la sequedad de una vida sin Dios fue satisfecha por Dios. Podés decir que estás ahí, en esa cúpula, en el amparo, en el blindaje completo de Dios que te preserva de la destrucción que te corresponde por ley. Podés recordar el momento en que le pediste al Señor que tu acta de tus decretos, tu condena formal fuese clavada en la cruz para experimentar la salvación y el perdón de Dios. Si podés recordar ese momento, bueno, vivamos la vida acorde a lo que Él nos ha dado. Y si no, es graciosa la cara, pero pensemos en esto. Esta es la cara del muchachito, viendo cómo el otro le hacía un fondo blanco al vasito de latín. ¿Y tomó él? No, se quedó con la sed. Vendió la gaseosita, pero se quedó mirando de afuera y no lo pudo experimentar. Ahora vamos a escuchar una canción. Te pido ahora que prestes atención a la letra y te tomes ahí un tiempo para vos, que Dios te pueda hablar a través de su palabra, a través de lo que vas a escuchar de la letra de esta canción, y que puedas al final hablar con Dios, orar a Dios, ¿sí? Algo vas a tener para decirle después de todo lo que escuchaste hoy y de esta reflexión final que la canción nos va a invitar a tener, ¿sí? Puede ser palabras de gratitud, de agradecimiento, de un gozo profundo por la salvación que ya recibiste. Puede ser unas palabras de reafirmar un compromiso con el Señor y decirle: Dios, quiero vivir con mayor dignidad sabiendo el precio que pagaste por mí. No estoy siendo lo suficientemente digno de la salvación que me diste. Puede que necesites reevaluar este sistema de roles, de autoridad y de responsabilidades, o tal vez pueda ser que necesites de una vez por todas experimentar la salvación, que haya un antes y un después a partir de el día de hoy, de esta noche. Así que apagamos todo, ponemos la música y después es tu momento con Dios en intimidad. Es ese amor que no comprendo, que no se marcha si le ofendo, que va y me busca si me voy. Que es ese amor que no lo entiendo, que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy. Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo juzgar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto humillando: Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto. ¿Por qué me amas tanto? Oh. ¿Por qué me amas tanto y tanto? Si a veces ni te pienso tanto, pero en tanto te busco y te dejo al tanto de mi espanto y la presión que ya no aguanto. Aparece tu mano entre tantos y me abrigas con tu manto santo y canto, pero con pena apenas voy de rodillas, codos en la silla, pensando que tendrás rencilla por no andar mi otra milla o no poner mi otra mejilla, o por ser necio ante un sistema donde casi nadie brilla. Y
se humilla por regar mal la semilla, por ser piedra de tropiezo, por apagar la bombilla y no ser luz en el proceso. Confieso que a veces no te hablo por eso, no soy de los que traicionan para después sembrarte un beso. Y preso debiste dejarme preso por mi negligencia, quitaste mi nombre y pusiste el tuyo en la sentencia. ¿Qué es ese amor? No sé si quieras explicarme cómo es que yo te fallo y aún así quieres salvarme. Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo juzgar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto humillando: Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto. ¿Por qué me amas tanto? Oh, ¿cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no se merece? Gracias, oh, por amarme tanto. Tienes un minuto para hacer tu propia oración ante un Dios que nos escucha, nos atiende, lo ha demostrado todo y aguarda que cada uno de nosotros reconozca su gloria, su peso, su autoridad, su soberanía, su reinado, y nos subordinemos amorosamente, dócilmente ante su grandeza, atraídos con cuerdas de amor, un Dios que lo ha dado todo. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo especial, sabiendo perfectamente que tú vas a hablar a cada uno conforme a nuestra necesidad. Confiamos en eso, en que tu amor no ha cambiado, tu fidelidad permanece para siempre y tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias por este momento, este encuentro, Señor. Pedimos tu cuidado al despedirnos. Gracias nuevamente por la obra de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. El Señor les bendiga. Buena semana. No se olviden de pasar por el fondo. Hay unos souvenirs.